Hola, soy Iman y esta es una opinión que nadie me pidió y nadie preguntó acerca de Rugrats o Aventuras en Pañales. Otra de esas comiquitas, toons, animaciones, no lo sé, de Nickelodeon, que wow. Bueno, realmente fue un corto periodo de tiempo, pero yo conocí Rugrats en canales de aquí, de televisión abierta. Y después, pero como les digo, o sea, porque no le había prestado atención realmente. De hecho, yo me acuerdo que lo primero que vi de Rugrats fue la película donde nace Dil y me llamó la atención y yo, mira, y de ahí me empecé a ver la comiquita. Entonces la veía en televisión abierta, pero después ahí mismo empezamos a tener televisión de paga y ya pude verla en Nickelodeon, que es donde es. Nickelodeon siempre ha destacado por tener personajes raros o el dibujo que hace es raro, pero eso es lo que llamaba la atención porque Rugrats es de estas comiquitas que básicamente transmitían la esencia de lo que querían mostrar en las literalmente aventuras en pañales de los niños, porque era la inventiva y la imaginación que tenían a la hora de recrear situaciones que uno se identificaba con ellas, pero a la vez empatizaba porque eran unos bebés. Entonces, era muy loco. Era muy loco porque todos los personajes estaban muy bien construidos. La intención era meramente hacerte pasar un rato agradable. Pero cada uno de ellos con sus características particulares. El líder Tommy, pero que también se equivoca. Pero le da miedo equivocarse. Los gemelos, Carlitos. Y las dos más grandes que serían Angélica y la otra, la monedita que no, Susi. Y no, mira, era una comiquita que básicamente buscaba de alguna forma hacerte ver el mundo desde la perspectiva de un bebé, pero narrando situaciones adultas. Entonces era una mezcla muy chévere en la que tú decías, ahora se entiendo ciertas cosas. Porque obviamente es algo que está dirigido a un público infantil. Pero volvemos a lo mismo. La caracterización y lo común de Nickelodeon para aquel entonces era tomar estas comiquitas, estas caricaturas y hacerlas algo visualmente atrayente, pero escondiendo un mensaje. Entonces, cada capítulo es cíclico, es circular, tiene una trama que se construye. Y el villano o villana, casi siempre Angélica, pero es porque es una niña que ha crecido casi que sola. Lo único que tiene son sus primos. El tema con los adultos también es un vacilón porque tienen unas situaciones y da risa que a veces esas situaciones son bastante complejas y vienen los bebés y lo resuelven. Entonces, eso también te da a entender y te muestra que, miren, la perspectiva de uno y los problemas de uno, de base a tu realidad, los gigantifica y que nadie te va a entender y que es cosa tuya. Pero en base a la realidad de otras personas, sus problemas también son importantes. Y esto incluye a los niños. Más aún, cuando ellos también estoy angustiado por una cosa que a lo mejor en su perspectiva tiene una solución más simple de lo que tú crees. Entonces, el tomar esa importancia para construir todo un entorno donde funcione lo que ellos están ofreciendo, es como que, no lo había visto, porque es eso. Queremos aplicar una lógica adulta a ciertos aspectos o situaciones o momentos y nos falta un poquito esa inocencia para resolver problemas que es la que los niños aportan. En este caso los bebés, que es lo que lo hace aún más divertido, porque obviamente ellos hacen cosas que harían niños más grandes. Pero volviendo al tema de que son bebés, entonces es, es simplemente genial, porque te identificas de alguna forma, sobre todo cuando llegas a estas edades,
que ya tienes, en mi caso, sobrinos o tienes hijos, lo que sea. Pero es interesante ver cómo tu perspectiva cambia cuando ves algo desde un punto de vista y cómo se va desarrollando y cambiando ese punto de vista a lo largo del tiempo. Eso es algo que tanto esta como muchas comiquitas hacen. Porque yo estoy muy seguro que la gran mayoría de mi generación viera Rugrats ahorita y la viera con otra percepción totalmente. Pero aún así la pasarían muy bien. Y sería algo que yo particularmente vería junto a mi sobrino en este caso. eh, y ver las vivencias de la imaginación y la creatividad que le ponen a cosas simples, a cosas mundanas, a cosas del día a día, y que uno las magnifica y en la percepción de un niño es hasta divertido. Pero bueno, obviamente me encantó. Ah, bueno, ahí yo empecé a conocer un poco más el mundo del doblaje porque obviamente asociaba a Tommy con Chin-Chan y con Goku chiquito. ¿Quién era? Laurita. Pero bueno, por eso y un montón de cosas más de la infancia, a esta serie le doy un 10 de 10. Súper recomendada y cuando vayan puedan y veanla. Pero bueno, sin más nada que decir, nosotros nos vemos en la siguiente reseña.